medicinas prácticamente reciente, ¿no? En 1878, Paul Broca, el mismo del área de Broca, describió un lóbulo. ¿Reconocen ustedes qué es el lóbulo? Límbico, el famoso lóbulo límbico, ¿no? Por estudios que se hicieron y por los resultados que habían ellos después de ciertos traumas en los pacientes, ¿no? Broca propuso de que este giro o este lóbulo límbico tenía que ver con el comportamiento. Y él primero empezó relacionando estos dos giros, el giro del cíngulo y el parahipocampo, ¿no? Y estos están unidos a su vez por esta parte estrecha conocida con el nombre de istmo, ¿okay? El istmo, ¿okay? Esa parte estrechita que une ambos elementos es el istmo, está ahí en color azul. En base a esto, más adelante, los otros médicos fueron agregándole más componentes hasta no conocerse lo que hoy conocemos como sistema límbico. El sistema límbico fue acuñado por Paul MacLean aproximadamente en los años 60, o sea que no hace mucho en realidad, ¿no? El sistema límbico, aunque muchos autores no lo consideran como tal, ¿no? Pero ya se ha extendido el uso, ¿no? de esa acepción, ¿no? Que es el sistema límbico. En 1903 aproximadamente, a principios del siglo pasado, Cristofredo Jacob describió lo que es el cerebro reptiliano, el cerebro instintivo, que más tarde completó Paul MacLean, ¿no? Con dos cerebros más, el cerebro, ¿no? Racional y el cerebro emocional. O sea, nosotros, según la teoría de Paul MacLean, estamos regidos por tres cerebros. El cerebro reptiliano, que es donde se alojan todos nuestros instintos básicos, supervivencia, etcétera, ¿no? El emocional, que corresponde al sistema límbico, y el racional, que corresponde a la corteza cerebral. Se supone que cada uno de ellos comanda al otro. Debe prevalecer siempre como seres humanos el uso del cerebro racional. Entonces debe superponerse a las emociones y esas emociones deben superponerse a los instintos para controlarlo. El cíngulo presenta dos partes, una parte anterior, ¿no? Una parte posterior. La parte anterior, que está en amarillo, es el cíngulo anterior y es responsable del desencadenamiento de las emociones. Por ejemplo, cuando se sacan la tinca, ¿no? Sacaron los 15 millones, saltan hasta el techo, agarran del techo y empiezan a caminar en el techo de alegría, ¿no? Las emociones se desencadenan, gritan, ¿no? Se revuelcan en el piso, ¿no? Esa responsable de estas conductas es la parte anterior del cíngulo o cíngulo anterior. Mientras que el cíngulo posterior, ¿no? Tiene como función manejar el dolor, maneja lo que es el dolor. El dolor, ¿no? Y también los aspectos de tristeza, ¿no? Entonces acá tenemos la alegría desembocada y la tristeza y dolor. El parahipocampo, ¿no? Es un giro que tiene dentro de él un componente que se conoce con el nombre de formación parahipocampal. Por fuera nosotros podemos ver al parahipocampo y su uncus, lo vemos, ¿no? Pero por dentro tiene tres componentes que conforman, como le digo, la formación parahipocampal. Esos componentes son, uno, el hipocampo, así a secas, hipocampo, ¿no? El núcleo dentado y el subículo. Acá, por ejemplo, en esta muestra, ¿no? Podemos ver el parahipocampo. Observen acá, ¿ven? Ahí está el uncus del parahipocampo, ¿ven? Y aquí, ¿saben? Ahí está el uncus y aquí está el parahipocampo. Pero si nosotros lo vemos por dentro, miren, vamos a encontrar esta formación que parece un caballito de mar, ¿no? ¿Ven? Ahí se ve bien claro, miren, ¿ven? Por dentro, ¿eh? Ahí ha sido descubierto esta formación que se llama el hipocampo, así a secas. Ese hipocampo posee una cabeza, que es esta parte gruesa que vemos acá. Posee un cuerpo que se ve parcialmente acá. Y una cola, ¿no? Que se continúa, se pierde acá y se continúa con un giro llamado el giro fasciolar, que se convierte en inducium gris
y bordea toda la cara superior del cuerpo calloso. Entonces, ese es el famoso hipocampo. Tenemos luego, si ustedes lo ven, aún ustedes tienen mejor vista, acá hay un pequeño giro de otro color, miren, un color un poquito más oscuro, que tiene como dientecito, ¿ven? Tiene como dientes ahí. Este es el famoso giro dentado. Ese es el giro dentado. Ahí están los dientes. Si hacen zoom a su teléfono, ahí van a encontrar los dientecitos bien claros ahí, los dientes. Ese es el famoso giro dentado. Dentro de ese giro dentado se encuentra el núcleo dentado. ¿Ya? O sea, aquí vemos solamente el giro, el núcleo no lo estamos viendo. Pero el hipocampo, que es un núcleo, sí lo estamos viendo, ¿no? Para que me entienda mejor, el hipocampo es sustancia gris. Es un núcleo. Y luego el otro componente es este de acá, este que se continúa por debajo, todo esto de acá, que es el subículo. El subículo es el que comunica pues a la formación perihipocampal con el resto de la corteza. Entonces los componentes son la formación perihipocampal, el subículo que está en morado, el núcleo dentado que está dentro del giro dentado mostrado aquí en verde, y el hipocampo, del cual vemos nosotros la cabeza y su cuerpo. Pero también posee una cola, que ya se pierde acá, ¿no? Habría que destruir todo esto para, ¿no?, ver la cola del hipocampo. Al hipocampo se le conoce también, los que habrán leído, como cuerno o asta de Amón. Amón era una divinidad asiria, ¿no?, que tenía cabeza de carnero, tenía dos tremendos cuernos, ¿no?, que semejan a esto, y por eso le conocen como asta de Amón. En los libros, por ejemplo, lo encuentran como cuerno de Amón, sea. Inclusive tiene 4 partes, ¿no? El sea 1, el cuerno de Amón 1, el cuerno de Amón 2, el 3 y el 4. ¿No? Está dividido en 4 partes y cada una de esas partes tiene una función diferente. Entre el subículo entre el cuerpo del hipocampo y el giro dentado encontramos esta tira blanquecina, miren, que la voy a colocar con el alfiler, se me acabaron los colores, el alfiler amarillo. Vamos a colocarlo, el alfiler amarillo. ¿Ven esa cinta blanca ahí? Miren, la cintilla blanca, está corriendo ahí justamente entre el giro dentado y el cuerpo del hipocampo, esa cinta blanca. Esa se conoce con el nombre de fimbria, la fimbria. Esa fimbria es el inicio del fornix. O sea, el fornix se inicia como fimbria, ¿no? ¿Cuándo cambia de nombre? Cuando la fimbria pasa a nivel del borde inferior del rodete del cuerpo calloso, ¿no? Si nosotros tenemos aquí el cuerpo calloso, ¿dónde está la muestrita? Aquí está. Ya, aquí está bonito, Miren. Miren, aquí está el fornix, aquí pueden ver ustedes el fornix, ¿ok? Y aquí está el rodete del cuerpo calloso. Este es el borde inferior del rodete del cuerpo calloso. Pero yo veo que el fornix se continúa hacia abajo, miren, se está metiendo ahí adentro, Entonces, esta parte que ya está debajo, ¿no?, del cuerpo calloso, del rodete del cuerpo calloso, ya viene a ser la fimbria. Aquí es fimbria, aquí es fornix, a pesar de que es una sola continuidad. ¿Okay? Entonces, el fornix nace como fimbria, continúa su recorrido y termina en el tubérculo mamilar. Entonces ahí tiene ya la fimbria y el fornix propiamente dicho. Entonces, este fornix va a terminar acá. Acá, por ejemplo, tienen el fornix ustedes. Ahí tienen el fornix, miren, ahí que reconocen aquí el cuerpo calloso, el ventrículo lateral y al fondo de la cabeza el núcleo caudado que sobresale, miren, está sobresaliendo la cabeza el núcleo caudado. ¿No? Y ya saben ustedes, ya por lo que han visto, ¿no?, que el tálamo se encuentra debajo del fornix. El fornix es este de acá, y debajo de él se encuentra el tálamo. El tálamo también tiene relación con el sistema límbico, como vamos a ver a continuación. Entonces, quiero que vean acá, en verde el fornix y en azul el tálamo. ¿Ya? ¿Ok? ¿Correcto? Bien.
¿Sí? Si yo veo el fornis, ¿no? Continuar, bueno, aquí está rotito un poquito, ahora sí está completo, ¿eh? Miren el fornis, yo sigo recordando el fornis, voy a ver que termina, ¿ve? Aquí en el tubérculo mamilar, que está en color verde y que se ve mucho mejor acá, ¿no? Ahí están los tubérculos mamilares, uno está cortado por la mitad, miren, ¿ve? Y el otro está completito, ¿ve? Es un tubérculo mamilar, ahí están los tubérculos mamilares, ¿ok? Aquí está bonito, mira, el tubérculo mamilar, ¿eh? Ahí se, la hipófisis está más abajo, está debajo del hipotálamo, ¿eh? Ahí está, ¿eh? ¿Ok? Cuerpos mamilares. Este cuerpo mamilar es un conjunto de núcleos, ¿no? De uno de esos núcleos sale un fascículo bastante importante, que es este de acá, este fasciculito de acá, este fasciculito de acá. Hasta que se rompe también el pobre fascículo. El fascículo mamilotalámico, ya habrán escuchado ustedes, ¿no? Ese fascículo mamilotalámico une, miren, ¿ve? Al cuerpo mamilar con el núcleo anterior del tálamo. Este es el tálamo. Este es el tálamo. Así como el hipocampo tiene la función, ¿no? de formar lo que es la memoria a largo plazo, el fascículo mamilotalámico está especializado en formar la memoria a corto plazo. Este fascículo mamilotalámico les permite a ustedes pues, recordar, por ejemplo, un número de celular que les dice en ese momento y lo recuerda más tarde, y después lo olvida, ¿no? Sirve para ese momento, pero en realidad sí se guarda al final, ¿no? Si uno necesita, si uno hace esfuerzo, lo puede recordar al final, ¿no? Entonces, en los alcohólicos, por ejemplo, los alcohólicos crónicos, ya los choborras profesionales, ¿no? El consumo de alcohol, ¿no? Que es un neurotóxico potente, el alcohol ya está comprobado, ¿no? Que causa destrozos en el sistema límbico, ¿no? Y al mismo sistema nervioso, ¿no? Aunado a la ausencia de tiamina, por la presencia del alcohol, la tiamina tiene como función pues, preservar el tejido nervioso. Este se va degenerando y al final se destruye el fascículo mamilotalámico. De tal manera que estas personas ya no recuerdan lo que se les dice, ya no tienen memoria, ¿no? De corto plazo. Ustedes se presentan ante esa persona, ¿no? Ingresan aquí y le dicen, el doctor tal o la doctora tal, mucho gusto, le dice la persona. Allá conversa un par de minutos, se va la doctora, vuelve a entrar, ya no lo conoce, ¿no? Y no es por el interés que tenga, sino que ya no recuerda, ya no puede armar memoria a largo plazo, ¿no? Porque la memoria a corto plazo ya está destruida. Pueden entrar 1000 veces y las 1000 veces no los va a reconocer, ¿no? Así se olvidan completamente de esa persona, se olvidan de las cosas. Luego, ese síndrome que se llama el síndrome de Wernicke-Korsakoff comienza a socavar la memoria a largo plazo. Y el cerebro, para equilibrar esa pérdida, para llenar esos espacios, crea nuevos recuerdos falsos que se insertan ahí. Entonces la persona vive confundida o confunde a los demás, ¿no? Diciendo, por ejemplo, que yo he viajado a la luna y el tipo recuerda perfectamente cuándo he ido a la luna y cuándo he estado ahí o que tengo otra familia o que mi apellido está, ¿no? Esos recuerdos se guardan ahí, ¿no? Eso se llama confabulación, ¿no? Ese efecto se llama confabulación y es típico del síndrome de Wernicke-Korsakoff. Sí. ¿Eso puede estar relacionado también con demencia senil? No, la demencia senil ya es la baja ya de todas las funciones, ¿no? Ya la persona ya comienza, ya los núcleos comienzan a destruirse, ya es demencia senil. Es una masiva destrucción del sistema nervioso, especialmente del cerebro, ¿no? Entonces ya eso es irreversible, ¿no? Lastimosamente no hay siquiera una medicina que pare eso, ¿no? Y las lagunas mentales están más relacionadas, las lagunas mentales están más relacionadas a la pérdida de la conciencia. Un traumatismo puede ocasionar una amnesia de corto plazo, ¿no? A veces se lo toman en las películas, se lo toman como chiste, ¿no? Pero sí es posible que una persona olvide ciertas cosas, ¿no? Por un traumatismo y después la puede volver a recordar o las olvide ya para siempre. El traumatismo puede causar ese efecto, ¿no? Entonces, aunado a una desidia que viene después ya de la persona que ya no le interesa ya vivir, ¿no? Entonces completamos el cuadro de Wernicke-Korsakoff.
síndrome de Wernicke Korsakoff, que es la destrucción del fascículo mamilo talámico. Por eso es importante, porque este es el que forma las memorias, ¿no?, de corto plazo. El hipocampo forma las memorias de largo plazo, las graba en la corteza. No se sabe a ciencia cierta cómo las guarda, ¿no? Lo que sí se ha visto que es aleatoriamente. Es como un disco duro que tengo ustedes, ¿no? Usted guarda un archivo de Word, la máquina la guarda en cualquier sitio del disco duro. No tiene un Word, no las guarda consecutivamente como lo van a guardar, la guarda en cualquier sitio, ¿no? Parece aquí también, ¿no? Las guarda en cualquier sitio. Lo que no se sabe es cómo las guarda, porque sería interesante ver para poder replicar ese mecanismo, ¿no? Y poder inclusive, ¿no?, con el paso del tiempo, ¿no?, que ya avance un poco más la tecnología, ¿no?, guardar, ¿no?, las memorias de la persona, la conciencia de la persona ahí en un tejido y luego trasplantarlo a otro cuerpo, ¿no? Sería algo fantástico, ¿no? Ahí sí ya verdaderamente seríamos inmortales, ¿no? Utilizas un cuerpo, lo utilizas 80 años, ¿no?, falleces y todo tu recuerdo, tu conciencia lo pasan a otro cuerpo más joven. Sigues viviendo. Entonces esa sería la verdadera inmortalidad. Dijimos que el tálamo forma parte del sistema límbico, ustedes ya lo saben por su núcleo anterior, ¿no?, que era límbico, pero también por el núcleo dorsomedial. Miren dónde está el alfiler. Núcleo dorsomedial, ¿ok? Y este es el núcleo anterior. Y este sería el pulvinar aquí atrás, este sería el pulvinar. ¿Ya? Entonces fíjense bien, no se acuerdan del dorso medial. Medial porque está mirando hacia la línea media y dorsal porque está por la parte de arriba, la parte superior. Más abajo hay otro que es ventromedial, que no se ve acá porque ya se ha obrado ya. Todo esto es el tálamo. Entonces también tiene que ver el tálamo. Reconocen esta... acá. ¿Reconocen esto? Se acabaron los alfileres. ¿Reconocen esto? ¿Adherencia interprótica? No. Todo esto. Ah, tálamo. El tálamo. ¿Reconocen esto de acá? El surco hipotalámico. ¿Y reconocen esto? El hipotálamo. El hipotálamo también forma parte del sistema límbico. Ustedes dirán, pero ¿cómo forma parte del sistema límbico? Acuérdense que regula el hambre, la sed, ¿no? El hambre y la sed. ¿Cómo se sienten ustedes cuando están con hambre o con sed? Terribles, ¿okay? La sed, por ejemplo, desespera mucho más que el hambre, ¿no? Podemos vivir hasta 20 días sin comer, pero no pasamos de los 6 días sin agua, ¿no? Como si tardamos y morimos. Hasta 7 días ya, a lo mucho, ¿no?, ya respirando el agua del aire, ¿no? Pero más no duramos, ¿no? Y es algo desesperante porque en personas, por ejemplo, que se han perdido, que han ido manejando su carro por el desierto, y se pierden, se les malogra el carro y no tienen cómo regresar, ¿no? Algunos llevan agua en el carro, ¿no? Llevan su agüita ahí, la terminan y agarran ya el agua que le echan al radiador a tomar, ¿no? Si se les acaba eso, y acuérdense que en el desierto, ¿no?, la evaporación, la pérdida de agua es mucho mayor, ¿no? Tienen que tomar sus propios orines para poder sobrevivir, ¿no? Y cuando ya se acaba todo, comienzan a probar el agua del radiador, comienzan a probar el líquido de freno, sí, pasado eso, ¿no? Y hasta la gasolina, ¿no? Y está la desesperación que ellos piensan que han escuchado por ahí, por la desesperación, que escucharon por ahí que personas que hicieron eso lograron sobrevivir. Pero obviamente se muere, ¿no? Se muere, pero esa es por ejemplo, la desesperación de la sed, ¿no? Es igual como respirar, ¿no? Ustedes, si alguien vienen entre dos y le tapan la nariz y la boca, ustedes van a pelear con toda su fuerza, van a mover una fiera porque necesitamos respirar, ¿no? Vamos a tomar una bocanada de aire, ¿no? Y tal es así, digamos, que es tan automático que cuando ustedes están a 20 metros debajo del agua y ya no tienen cómo salir, ¿qué es lo que hacen al final, ¿no? Y agua, pues, y se ahoga, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo ya les está pidiendo, ya está quedando sin oxígeno. Entonces son peticiones que el mismo sistema nervioso maneja. El hipotálamo tiene un núcleo también, que es el núcleo ventromedial, que se encarga de las respuestas violentas ante las agresiones. Cuando ustedes lo están agrediendo, por ejemplo, el caballero lo toman de la solapa y lo comienzan comienza a defenderse, tira su golpe, tira su karate ahí, ¿no?, a lo Bruce Lee, y se defiende, ¿no?
Porque esa es, ¿no?, conducta de supervivencia, ¿no? Una conducta de supervivencia, ¿no?, para preservar nuestra integridad. ¿Sí? Entonces también el hipotálamo está imbuido en el sistema límbico. Por delante de la cabeza del núcleo caudado, del hipocampo, vamos a encontrar nosotros un núcleo, aquí ya no prácticamente está, pero está en esta posición, por delante de la cabeza del hipocampo, un núcleo muy importante que se llama el núcleo amigdalino o amígdala cerebral. Este núcleo, ese pequeño núcleo que está considerado también, o se le consideraba antes como una parte de los núcleos basales, ahora más está relacionado con las conductas de supervivencia, ¿no? Pero ya esto que las conductas más fuertes, más violentas, ¿no? Por ejemplo, cuando la vida ya corre peligro, como una persona que no sabe nadar, como yo, por ejemplo, se cae al agua. ¿Qué es lo que haces? Piensa, ¿no? Comienzan a chapotear, comienzan a manotear ahí el agua para mantenerse a flote, ¿no? Esas conductas, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, si un perro los ataca, por ejemplo, ¿no? Ustedes comienzan a golpear el hocico y si es posible lo pueden hasta morder al perro, ¿no? Sí, se ha dado caso de eso, ¿no? Personas que han mordido en el hocico al perro, que son parte más ¿No? ¿ah? ¿Por qué? Porque su vida está en peligro, ¿no? Entonces van a utilizar todos los recursos, si encuentran un palo, un cuchillo, pues le van a dar de todo al pobre perro y lo van a hacer filetes, ¿no? Con tal de liberarse, porque de ese lado. Esas conductas, ¿no? Esa ira que sentimos nosotros, ¿no?, o inclusive el miedo más profundo, están regidos por la amígdala cerebral. Ese miedo que sienten, por ejemplo, las mujeres cuando están caminando por una calle oscura y ven que 3 tipos los están siguiendo, ese miedo, esa desesperación, ¿no? O el señor que, por ejemplo, que es aliancista y ve que la U está ganando, ese miedo que siente a perder, también viene de la amígdala, ¿no? Entonces, la amígdala es importante, el miedo es importante en el ser humano, en cualquier animal, ¿no?, porque preserva nuestra vida, ¿no? Hay un síndrome que se llama el síndrome de Kluver-Bucy, ¿no?, que es el momento, cuando se extirpan las amígdalas, por ejemplo, por algún caso. En animales de laboratorio, por ejemplo, en los monos, cuando se les extirpan las amígdalas, ¿no?, los monos, que por lo general pueden atacar en cualquier momento, se vuelven completamente dóciles. Ustedes pueden dormir si quieren ahí, el mono jamás los va a atacar, se vuelve completamente dócil, ¿no? Ya pierde esa facultad de molestarse, ¿no?, que es también necesaria, por ejemplo, cuando nosotros insisten, están molestos y quieren librarse de eso, ¿no? El mono no está tranquilo, no hace nada. Pierde el miedo. Es bien sabido que las serpientes, por ejemplo, le causan terror a los monos, ¿no? El mono ve una serpiente y sale corriendo, ¿no? En ese caso, no, el mono se acerca y la puede coger a la serpiente, ¿no?, para examinarla, para ver, ¿no? El tacto ya pierde sentido para esos animales, ¿no? Y utilizan la boca como medio de explorar las cosas. A eso se le llama oralidad. Entonces el animal, por ejemplo, encuentra un objeto y se lo comienza a llevar a la boca, comienza a pasarle la lengua, comienza a chuparlo, comienza a sobarlo contra los labios, ¿no? ¿Por qué? Porque así siente mejor, por falta de las amígdalas, que es la conexión, pues, con el sentido del tacto, ¿no? Y tiene conductas sexuales, que es mejor no reproducir porque acá hay señoritas, ¿no? O sea, tiene conductas sexuales muy agresivas. Por ejemplo, puede tratar de tener relaciones con animales que no son de su especie, ¿no?, o animales de su mismo sexo, ¿no?, o con objetos inanimados, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de signos que ustedes ven ahí conforman el síndrome de Kluver-Bucy, que es por afectación a las amígdalas cerebrales. Todo lo que es neurología es bien curioso, ¿no? Entonces, imagínense una persona así, ¿no? Una persona así, ustedes pudieran decirle que se cruce la Panamericana Sur con los ojos cerrados y lo va a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a sentir miedo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, cuando están a 5, un edificio de 6 pisos, suben a la azotea, por ejemplo, y se acercan al borde, por ejemplo, sienten terror, sienten miedo al vacío, ¿no? O sea, pero no se pueden acercar, se pueden caer inclusive y no sienten miedo. Se van a matar al final, pero no sienten miedo. Y el miedo sí es necesario para la supervivencia, siempre.
¿Ven? Entonces tenemos, miren, ¿ven? Los cuerpos mamilares, ¿no? Los cuerpos mamilares. Tenemos el fornix, que también es parte del sistema límbico, ¿no? Inclusive es parte del famoso circuito de Papez, ¿no? Ustedes van a escuchar el famoso circuito de Papez, ¿no? Ese circuito de Papez integra al hipocampo, ¿no? Integra al núcleo dentado, ¿no? Integra la fimbria, integra al fornix, al cuerpo mamilar, que es donde termina, al fascículo mamilotalámico, al núcleo anterior del tálamo, ¿no? Y conexiones que tiene el tálamo con el cíngulo, y el cíngulo es el que se encarga de mandar toda esa información a la corteza cerebral. Y la corteza devuelve toda esa información ya procesada, ¿no? Y en un bucle pues infinito, que dura toda la vida, en el cual, digamos, se traza, digamos, nuestra personalidad, ¿no? Las emociones, porque no respondemos igual al mismo estímulo. Yo estoy seguro que si, por ejemplo, queda en la mesa, por ejemplo, cayera una araña, todas las mujeres salen corriendo, ¿no? No, los hombres eran así, ¿no? Un ratito, pero las mujeres salen corriendo, ¿no? O aparece, por ejemplo, una rataza así de vuelo ahí, porque caminando salimos todos corriendo, pues, ¿no? Así, ¿no? Y hay personas que no, hay personas que se van a enfrentar y comenzar a matarla o a combatirla, ¿no? Entonces no todos tenemos esa misma reacción, pues, ¿no? Bien, tenemos también entonces al tálamo con sus dos núcleos, núcleo dorso medial y no, el pulvinar no, les indicamos estar el pulvinar y dorso medial, anterior y dorso medial. Tenemos también a la hipófisis, al hipotálamo con su núcleo ventromedial. Es fácil de recordar, aquí es dorso medial y en el otro es ventromedial. Tenemos también nosotros, ¿no? Como parte del sistema límbico, ¿no? Acá, a la formación parahipocampal, ¿no? ¿Qué se encuentra dentro de quién? Del giro parahipocampal, correcto. El giro parahipocampal es sustancia gris, es corteza. Por dentro hay una lámina de sustancia blanca que se llama el álveo y que separa a la corteza del giro parahipocampal de la formación parahipocampal. Y este está constituido por el hipocampo, el núcleo dentado y el subículo. El subículo es el que ya comunica toda la información de la formación parahipocampal con el resto de la corteza. ¿Okay? Tenemos la fimbria, que es el inicio del fornix. Y tenemos el tubérculo laminar, que es el final del fornix, correcto, el final del fornix. Tenemos luego el cíngulo anterior, que se encarga de desembocamiento del placer, y tenemos al cíngulo posterior que se encarga, ¿no? de lo que es la tristeza y el miedo, ¿no? Tristeza y el miedo. Están tristes, por ejemplo, perdió alianza, qué lástima esa. Un puntito, por un puntito se quedó. Y tenemos finalmente, se me estaba pasando, esta área que es importante. Aquí está mejor. ¿Reconocen esto ustedes? ¿Cómo se llama esto? Correcto, ¿reconocen esta parte del cuerpo calloso? No, la rodilla está adelante, el pico del cuerpo calloso. Debajo del pico del cuerpo calloso y también de la rodilla hay un área, miren, ve. Hay un área que se llama, por esa razón, el área subcallosa. Subcallosa, ¿ok? Y que le conocemos también con el nombre de área septal. Dentro de esta área hay dos núcleos. No lo vamos a ver acá, solamente vemos el área septal. ¿Okay? Hay dos núcleos que son el núcleo septal, que llaman septo también, ¿no? Y está el núcleo accumbens. El núcleo accumbens. Ambos núcleos nos dan placer. El núcleo septal se encarga de los placeres intensos, como el orgasmo, por ejemplo, ¿no? Esas oleadas de placer que se siente durante el orgasmo vienen directo del núcleo septal. Mientras que por encima del núcleo septal, a esta altura más o menos, hay un pequeño núcleo que está bien vecino al estriado, ¿no? Que se llama el núcleo accumbens. No me pregunten en qué idioma es, porque yo mismo lo entiendo, pero dicen que la palabra accumbens significa que está por encima del septo. Ustedes me dicen qué idioma es, no sé, debe ser un dialecto africano, ¿no?
Pero eso es lo que significa la palabra accumbens. Y ese núcleo accumbens es el núcleo de las adicciones, de los placeres de largo, ¿no? De largo alcance, como por ejemplo el tabaquismo, el alcoholismo, ¿no? El juego, la ludopatía, ¿no? Las drogas, ¿no? Como la cocaína, el crack, la metanfetamina, todas las drogas que se les ocurra a ustedes, marihuana, la marimba, todo. La Mary Jane, como dice el doctor Coro, ¿no? Todos esos estímulos, incluimos también la ludopatía e incluimos también la pornografía. También inciden sobre el núcleo accumbens. ¿Qué hace el núcleo accumbens cuando recibe ese tipo de premios, ese tipo de, ¿no? Descarga gran cantidad de serotonina que hace que uno sienta placer, se sienta bien, ¿no? Por eso el alcohólico cuando toma está bien, ¿no? Pues ustedes han visto alcohólicos que, ¿no? Cuando toman, ¿no? Hablan normal, todo, pero cuando no toman son un manojo de nervios, están desesperados. ¿Por qué? Porque quieren seguir tomando, ¿no? No es como ustedes con el estudio, pues también, ¿no? Si no estudian, se ponen nerviosos, todo, ¿no? Entonces necesitan su serotonina con sus libros, ¿ok? Entonces, esas adicciones, por ejemplo, sobreestimulan al núcleo accumbens y la persona necesita nuevamente ese estímulo para sentirse bien. Por eso los que fumadores, ustedes ven el fumador empedernido, por ejemplo, apenas ni siquiera ya está terminando el cigarro y está prendiendo el otro, ¿no? Y está así, sigue y no puede dejarlo, ¿no? Porque si lo deja se siente mal, ¿no? Porque el núcleo accumbens, cuando ya no segrega tanta serotonina, hay malestar en el cuerpo, duele el cuerpo, hay desesperación, hay, ¿no? Ganas de inclusive hasta de pegarle a alguien para desfogar todo eso, ¿no? Entonces cuando vuelve el traguito, vuelve el cigarrito, entonces ya la persona se siente tranquila, ¿no? Los alcohólicos he conocido, hay un ingeniero que se levantaba y tomaba, o sea, y tomaba solo, o sea, ni siquiera, por ejemplo, cuando invitan, ¿no? Te invito, vamos, ¿no? Tomaba en su cuarto, tomaba solo, pues estaba en una mina, me acuerdo una vez había, pero ya era terrible, pues, el tipo, una lástima, ¿no? Que habrá sido la vida de él, ¿no? Entonces, esos dos núcleos se encuentran aquí en esta área, que es el área septal, ¿ok? O área subcallosa, el área subcallosa, ¿no? Encima del cuerpo calloso, inclusive aquí se puede ver bonito, miren, ¿ven? Hay una lámina de sustancia gris que recorre, ¿no? Por toda. Ahí está, miren, ahí está, aprovechando esta videocito. Hay una bandita de sustancia gris que está recorriendo acá por encima del cuerpo calloso. No veo. Y está flanqueado por dos elevaciones, con el nombre de estrías medulares, una derecha, otra izquierda. Y al medio corre una bandita que se está de acá, una bandita de sustancia gris, conocido con el nombre del inducio grise. ¿Me han escuchado ese término? Inducium grisium, ¿no? El hipocampo, como le digo, la cola del hipocampo se convierte en giro fasciolar. No lo tenemos por acá, ¿no? Y ese giro fasciolar viene así, mire, ¿ve? Empieza por acá y viene por encima del cuerpo calloso, ya como inducium gris. Y ese inducium gris, miren a dónde regresa. Sí se ve. Regresa acá al área septal, va a comunicar al área septal. Profesor, yo me recuerdo que esta área de acá es también llamada giro paraterminal. Acá. Harold dijo así también. Giro paraterminal. Sí, pero el área, bueno, cada área tiene sus giros. Inclusive el mismo hipocampo tiene giros, ¿no? Tiene fascículos, tiene giros, ¿no? Pero el área en sí sola se llama el área septal. También tiene sus giros, ¿ves? Tiene sus surcos, ¿no? Tiene sus elevaciones. Pero si pone acá, entonces... Si pone acá es especificar. área septal. Ah, ok. Área septal, ¿no? O se le pregunta, ¿no? ¿Qué contiene esa área? ¿no? Entonces ya saben que contiene los núcleos septal y accumbens, que por si acaso se escribe con doble C y con B larga, con doble C. Accumbens. ¿Ok? Sí, porque uno era giro paraterminal y el otro era giro... Eran dos giros, paraterminal y Para terminar.
Era para terminal 1, que era ese de acá, y el otro costado era el giro. No me acuerdo. Yo voy a averiguar eso. Bien, entonces aquí tenemos, es todo, ¿no? Es todo lo de lo que es sistema límbico en la clase, pero no es todo el sistema límbico. El sistema límbico incluye, fíjense, las partes más anteriores de la cabeza, el núcleo caudado y el núcleo lenticular, el putamen especialmente, ¿no? También actúa como parte del sistema límbico. Inclusive, ¿no? Algunos núcleos que están en el tallo cerebral, sobre todo en el mesencéfalo y en el puente, e incluye también, que eso está en estudio, ¿no? Incluye partes del cerebelo. Entonces, todos esos conjuntos, todas esas formaciones forman el sistema límbico, ¿no? Que es el que nos domina emocionalmente. ¿Cómo era? Recordé. Ese de acá, Ujú. perdóname, este era el paraterminal, Ya. y ese de acá era el paraolfatorio. Paraolfatorio. Entonces, el paraolfatorio se continúa con el paraterminal. Acá. Ahí. Son giros, miren, ¿ves? Y es distinto, ¿ves? Acá es distinto y ahí todo distinto. Ujú. Y aquí está el la parte septal más área arriba. septal, el área septal. ¿No? Perfecto. Quiero que esté ¿Mm? todo el área septal, solo que yo quiero decir. No, este es el cíngulo, todo esto es el cíngulo, hasta acá es el cíngulo. El cíngulo rodea todo el cuerpo, el cíngulo rodea todo el cuerpo calloso por completo. La parte que ya no lo rodea acá ya se llama istmo. Este es el istmo, miren, ve. Acá está el cíngulo, ve, y ahí se estrecha el cíngulo. Ese es el istmo. Y más allá se continúa, ya se va engrosando de nuevo, continúa con el parahipocampo. Ahí está clarito, ¿eh? Ahí está claro el istmo. ¿Cómo se quiere istmo? IST, no es ITS, ¿eh? Ojo, también ahí IST, no es istmo, es istmo. ¿Istmo? Istmo. No, es ITC. ITS, no es ITC. Averigua, busca ahí en Google, busca istmo y te va a decir, quiso decir istmo. Y te va a decir que es una parte estrecha. El istmo también es una formación geográfica. Entonces acá, Lo que no yo tiene. estaba filmando Lo que este no momento. tiene. Este que es morado Ya. es Para el terminal paraterminal. y para olfatorio. Y Y el blanco son los para dos. olfatorio. Para olfatorio. Y ese Para de olfatorio. acá Área es septal. el área septal. Dale. Inclusive el parahipocampo tiene el hipocampo tiene 4 áreas, ¿no? El CA1, que recuerdo, 1, 2, 3 y 4. De los cuales el C1 falta un poquito. es el que rápido se malogra cuando falta oxígeno. Hay personas, por ejemplo, que se han quedado, por ejemplo, se ahogan, ¿no? Y eso sería una explicación también, ¿no? Porque se ahogan y mueren, por decir, y están muertos unos minutos, o a veces puede llegar hasta 20 minutos y los resucitan, ¿no? Entonces, la persona, cuando le preguntan, ¿no?, ¿qué recuerda?, ¿no?, eso afecta a su memoria de largo plazo, ¿no? Y parece que el cerebro, entonces he visto una luz blanca, he visto por ahí, ¿no? Sí. Amnesia. ¿Y qué tiene buena cámara? Ese es este iPad, ¿no? ¿O Samsung? iPad. Ah, ya bueno, ese ya. Tiempo. Hay que Tiempo. crear un drive. Hay que crear un drive. Hay que venderlo al FBI. Todos los ángulos. No, si estábamos llevando virtual, cuando era virtual, la clase de nosotros la vendían en DVD a 40 soles al día. Compro. Y nunca vimos ni un sol. Doctor. Sí, no, 40 soles. Profesor, una pregunta. ¿No Víctor de ahora que vendían las clases de neuro? 40 soles al DVD. YouTube. Ah, 400. Peor Estaba todavía. El paquete estaba todo así. Acá, Sí. en esta Ya muestra. muestra, ¿cómo nos preguntarían las fibras cortas acá? O fibras de INU. Acá. Mira, ¿qué forma tienes? ¿U de qué? De universitario. Muy bien. Dale U, dice. Dale ¿eh? U. Estas son las fibras en U. O sea, si les ponen así, fibras en U. Si les preguntan en el papel, ¿no?, ¿qué tipo de fibra la forman? De asociación cortas.
Si les ponen acá, por ejemplo, en el símbolo, ¿Qué han hecho? ¿qué cosa? Si no le dicen nada, símbolo. ¿Qué tipo de fibra lo forman? De asociación larga. ¿Correcto? Si les ponen, por ejemplo, la cápsula interna, ¿qué tipo de fibra lo forman? Fibra de proyección, correcto. Si le ponen en la cápsula externa o la cápsula extrema, ¿qué tipo de fibra? Fibra de asociación corta. Corta. ¿Sí? Y le ponen el cuerpo calloso, fibras comisurales. Acuérdense que hay tres tipos de fibras: de proyección, las que salen del cerebro o vienen de partes lejos del cerebro. ¿Sí? Las fibras comisurales, que cruzan la línea media, cuerpo calloso es el ejemplo más, ¿no? También está en la comisura anterior, también son fibras comisurales, porque unen ambos hemisferios. Y las fibras de asociación, que son las cortas, como la fibra de asociación, y las largas, como el cíngulo, por ejemplo. ¿Y las Que es el más. callosales? Sería las fibras callosales, por ejemplo. Fibras callosas que forman el cuerpo calloso, ¿no? Pero ¿de qué tipo son? Son comisurales, correcto. Por eso dice que de qué tipo deben conocer la clasificación. O son de proyección, o son comisurales, o son de asociación corta o asociación larga. Punto, nada más. Si no dice nada el papel, responde lo que marque el alfiler. Así de simple, ¿no? ¿Cápsula externa no era larga? ¿Ah? Cápsula externa no era larga. No, y la cápsula externa a veces así nomás de ancho, ¿no? Harold lo dijo que conectaba las fibras ocinaria con... no me acuerdo, algo así. Es que la cápsula externa, Claro. ¿entre quiénes se encuentra? Allá entre El claustro claustro y el putamen. Entonces son cortas. ¿Y la extrema entre quiénes se encuentra? Entre el claustro y la corteza. En el claustro y la corteza que comunica esos dos elementos. Gracias. Y las sin nombre, pues un montón que tienen ahí, cualquier son fibras, acá, fibras de asociación cortas, aquí cortas también, cortas, ahí todo sitio, cortas. Acá se ve bonito, entonces toma siempre como ejemplo esta. Unen dos o más giros, pero en un solo. En cambio, la de asociación larga unen lóbulos. Claro. Pueden unir el lóbulo frontal con el parietal, ya son largas. Unen el lóbulo frontal con el occipital, por ejemplo, como la longitudinal, Claro. superior o inferior, son largas. Unen el frontal con el temporal, fibras uncinadas. Uncinatus.